Busca una cubeta para que recojan todo lo que se va a caer ahora. Dios me habló. Encima de eso, la presencia de Dios que yo he sentido y la atmósfera que yo he sentido cuando yo me tiro al piso. Dios está en los cielos. Debería ser al revés, porque si tú estás en el piso, estás más cerca del infierno. Dios mío, No el sacrificio fue que hizo Cristo en la cruz. No hay más. Que no le cambien silicio. Yo lo que quiero descubrir, cada vez que usted amaneció haciendo silicio, Dios mío. yo quiero que usted me testifique, al otro día cuando las personas lo vieran a usted, que dijeron, wow, yo no estoy viendo a esa persona, yo estoy viendo a Cristo. Los mitos de la guerra espiritual. Así que vamos a estar de una vez entrando en materia, leyendo en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en su capítulo 6, y estaremos leyendo a la altura del verso 10 en adelante. Por ser palabra del Señor, leemos en el nombre de Jesús. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Verso 12. Porque todos tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Si bien es cierto, entendemos que se ha dado como si fuese un juego, o como si fuese algo muy común dentro de la iglesia, ya que vemos muy cotidianamente como hermanos pues dicen, usted le pregunta: varón, ¿cómo tú estás? Y ellos pues le dicen: estoy en guerra, estoy en batalla, estoy en problemas y en persecución. Ciertamente se ha desatado una gran persecución en contra de muchos hermanos que están constantemente siendo perseguidos por el diablo y por los demonios, y de hecho ni duermen porque ellos tienen una constante persecución. Preguntaríamos nosotros: ciertamente habrá una persecución por las cosas que ellos hacen, por lo cual dan cabida o dan participación a que las tinieblas pues tengan lo que es posicionamiento para poder atacarle, o ciertamente su nivel de espiritualidad es tan elevado que está provocando que ellos sean perseguidos? ¿Cuál de las dos posturas sería? O número 3, o será un espejismo de la falta del conocimiento e interpretación de las escrituras, que ha hecho un falso montaje, una película que solamente está en sus cabezas,
con relación a las persecuciones de aquellos espíritus o del mismo diablo que le persigue día y noche sin dejarle dormir. ¿Qué ustedes pueden entender y aportar, queridos hermanos, para así de modo de inicio entrar ahí? Prontamente, estamos en Perú. Yancal, cuéntanos, Yancal. Mitos y realidad en la guerra espiritual. Tú sabes que esto realmente se ve en muchas iglesias. Gente que tienen supuestas revelaciones, personas que dicen que porque vieron una sombra, ellos dicen que es un espíritu. O sea, y tanto viéndolo en lo que tiene que ver aquellas cosas espirituales. Muchas veces hay cosas que se salen fuera de lo que está en la escritura. Wow. Entonces, por ese motivo es que cuando hablamos de mitos y de esas ciertas creencias que se han tenido por años, hay gente que dice, no, porque tú tienes que poner aceite en la puerta para que los demonios no entren. Wow. Espera, se aguanta, hermano Giancarlo. O sea, usted me está diciendo a mí, número uno, que no es real el asediamiento de espíritu, y número dos, que eso de poner aceite como un amuleto, ciertamente es más un mito y una práctica litúrgica que se ha venido haciendo más que una realidad espiritual. Explique eso. Exacto, porque la Biblia no avala que el aceite se puede usar para orar por los enfermos, pero hay gente que tiene que usar aceite para ungir el carro. Ay. Y entonces ese mismo aceite es probable que lo usen para cocinar. Exactamente, varón, porque es que el problema está que hay muchas cosas que se han usado fuera del orden bíblico. Entonces, podemos ver distintos tipos de mitos. Hay gente que dice que para poder atar a los principados hay que hacer guerra espiritual. Wow. Pero yo nunca vi a Jesús atando a los principados. Dios. ¿Cómo así? Explícame eso. Nunca se vio a Jesús. Jesús se vio en algunas ocasiones que se enfrentó con el endemoniado gadareno, pero nunca vimos a Jesús. Yo te ato. Aguanta, pero. Entonces, háblame entonces de un departamento que es muy usado, que se ha apodado el departamento del ayuntamiento espiritual. ¿Cómo así? Pero déjeme explicarle cuál es ese departamento. Ese departamento es el primero que entra en una actividad cual sea. Es el primer departamento encargado del departamento del ayuntamiento espiritual, que entran con los cobillones y los sopes hermanos a limpiar los aires. Dios mío, ¿cómo así? Entonces, o sea, usted me está diciendo que ese departamento no está haciendo nada. No, es que realmente se está golpeando al aire. Cuando el apóstol Pablo dijo, yo no golpeo al aire, yo sé con qué estoy peleando. El problema es que hay gente que no saben con qué enemigo están peleando. Pero mire, esa parte allí que usted tocó del aceite, no quiero que se nos salga de la mano, y quiero que el mundo sepa, y que nuestro hermano evangelista Daniel de León nos dé a conocer un poco al respecto en cuanto a esa parte allí del aceite, lo que es el tipo y el antetipo, y nos está explicando y trayendo un poco de claridad, porque hay gente que están usando el aceite hasta amado, hasta para echárselo a un palo para que dé fruto. Entonces, hermano Dani de la escritura, explíquenos un poco al respecto de lo que es el tipo y el antetipo con relación al aceite allí, porque la gente necesita con gravedad para que ya el colmado no esté vendiendo más aceite. Dios mío. En realidad el aceite en la antigüedad nosotros podemos ver que se usó de una manera litúrgica, en una representación de la unción. Se usaba mayormente para ungir los reyes, el aceite. También el uso que se le daba al aceite también era para ponerle en las heridas a la persona también. Una persona que inclusive hoy en día todavía quizás en ciertos campos, ya que la medicina no está tan avanzada, todavía se usa la misma sal, el aceite, que eso como que evita como que la piel se reseque. Se reseque también. Por ejemplo, cuando uno se cae de un motor, si uno eso se pone como que una postilla así, bien. No, se pone como que tú no te puedes, o sea, tú no tienes flexibilidad. No tienes flexibilidad, entonces cuando tú le pones aceite, eso le da como una flexibilidad a la piel, o sea, eso le ayuda a la piel. Por eso que en el libro de Santiago se encuentra esa cita, si hay algún enfermo entre vosotros. Pero en realidad, o sea, que el aceite se está usando ahora para flexibilizar los demonios, más o menos, se pudiera.
Yo creo que Dios sí. mío. En realidad, lo que mira que lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa con nosotros, que nosotros no queremos, por ejemplo, salir del tipo, verdaderamente. Así Por es. eso es que, por eso es que habla Jesús y le dice, no hay hombre mayor que este hablando, porque Juan el Bautista es el último profeta mesiánico. O sea, Así es el único profeta contemporáneo que está hablando acerca del tipo, pero con el antetipo ahí mismo. O sea, Wow, está dando la profecía. Él dando la profecía, pero con la profecía. Con el cumplimiento ahí. El único que estaba profetizando con la profecía ahí mismito, porque no estaba diciendo bien, dice, lo veo ahí. Este es. Wow. O sea, entonces lo que las personas no han querido aceptar es que ya la unción no se trata de un aceite derramado en una persona. Ya eso, por ejemplo, eso nosotros no lo vemos en ninguno de los discípulos. Eso nosotros no lo vemos en el comportamiento de Jesús. Si nosotros estamos modelando a Jesús, Jesús dijo, cosas mayores que yo harán. Pero qué cosas, yo creo que esas son las cosas que la gente está haciendo hoy en día. Sí, metiendo mucho aceite, usando harina para ungir. Yo creo que esos son de los... Antes que te siga ahí, hay gente que vende su botecito de aceite, de que el aceite, de que pasa. Y los potes de agua del Jordán. Dios Que mío. también No, venden porque su pote de también, agua. como digo, eso hay que tratar de interpretar el uso, porque el aceite Dios también mío. se usaba como un medicamento. Entonces ya la gente entiende que si yo, como en la antigüedad se usaba el aceite para que la gente se sanara, ya yo asumo que el aceite representa un poder, que si yo te lo pongo tú te vas a sanar. Pero era como un medicamento, como una medicina, porque en ese tiempo lo que se usaba eran cosas naturales. Esa era la medicina, las cosas naturales. Todo eso se cae, mira lo que pasa, todo eso se cae de la mata, verdaderamente. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros vemos un sinnúmero de prácticas, inclusive que nosotros criticamos mucho la iglesia popular, hay muchas cosas que nosotros imitamos de ella, ¿sabe? Hay muchísimas cosas que nosotros imitamos. La iglesia popular, usted sabe cuál es, la católica, usted la critica mucho. Entonces, hay mucha forma litúrgica que nosotros la usamos. Así Pero es. también estos movimientos, por ejemplo, nosotros no criticamos ciertas acciones, pero hay muchas cosas que hacen las personas que no lo avala la escritura. Y el problema de hoy en día, aquí tenemos un problema grave. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que la gente te dicen a ti, no, porque lo que pasa es que nosotros lo aprendimos así, no, porque a mí me lo enseñaron así, no, porque eso se hace. No, señores, lo que pasa es que nosotros cuando leemos la escritura, nosotros vemos la vida de Jesús. O sea, nosotros no vemos a Jesús con un pote de aceite en la mano. O sea, Jesús, no vemos que Jesús llega, por ejemplo, el demonio gadareno, de que échemelo para acá, ven. Vamos a ungirlo. Vamos a ungirlo primero. Eso no existe en la escritura. El problema es, señores, que uno confronta este tipo de cosas porque en la escritura eso no existe. Entonces, dice Jesús, ay del que le ponga algo. Entonces, al pueblo le gusta eso porque todo eso es señales de brujería. ¿Y a cuál de los discípulos lo ungieron? ¿A cuál de los apóstoles lo ungieron? Yo quiero leer un versículo que tengo aquí con relación a eso del ungimiento de los enfermos, para que entonces aclaremos lo que quiere decir. Dele para allá. En Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y entonces ahí, Pero tú estás escuchando lo que... Explíquenos eso. Tú estás escuchando si hay algún enfermo. no, Pero, pero ¿enfermo yo de no qué? estoy sacando alusión. A él le duele el hígado. A él le duele el hígado. Póngale en aceite. Eso es lo que yo quiero que aclaremos, qué fue exactamente lo que quiso decir Santiago ahí. Porque estamos hablando de que hay gente que está usando el aceite para sanar enfermos, porque creen que entonces, ¿qué específicamente? Y eso tiene, o sea, tiene efectividad, pero no tanto por el aceite, sino por el nombre que se está usando. Entonces, una cosa más, si por ejemplo, vamos a suponer que lo usaron como un medicamento. Si tú tienes fiebre, yo puedo orar por ti, pero te voy a dar un jarabe de acetaminofén. ¿Cuál es que te va a sanar? ¿La oración o el jarabe? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, si fuera así, te voy a Pensándolo poner el bien. medicamento, pero voy a orar por ti para que te sane. Pensándolo bien. El que va a orar por ti no tiene que ponerte medicamento. Pensándolo bien, nosotros retiramos lo dicho porque puede ser, señores,
que aquí en el libro de Santiago puede ser que esa persona sufría de los riñones y le estaban dando aceite con limón. Y usted sabe que el aceite con limón sirve para los cálculos. Pero quizás sí, pero quizás La pregunta, señor, la pregunta sería, ¿en qué tratando de ayudar tiempo el texto. el apóstol Pablo estaba utilizando, Santiago estaba utilizando esto? ¿En qué No, contexto? pero por eso que te digo que no le leímos completo, pero vamos a tratar de entender, ¿no? Porque si tú tienes fiebre, yo veo ahora por ti, yo no recuerdo que le hayan dado acetaminofén a la suegra de Pedro. Jesús simplemente oró por ella, no le dio jarabe, entonces le va a poner un medicamento para orar por ella. Entonces, si dice uniéndole, había ¿cómo que se dice? Un protocolo para el ungimiento, había una forma. No es que le está diciendo, ponle aceite en la herida y ora por él. Sí, Entonces, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál Vamos sería? a dejar al maestro para que nos haga un exégesis Exacto, eso es lo que quiero. en cuanto a lo que tiene que ver este ungimiento que Santiago está hablando de. No, porque si usted nota, cuando se habla de ungimiento con relación a aceite, todo lo que tiene que ver con relación a aceite tiene que ver del antiguo pacto. Nunca en el nuevo pacto no hay texto paralelo que haya un ungimiento prácticamente con aceite en ninguna índole. Respecto a un texto que tenemos el Evangelio de Lucas, su capítulo 11, verso 31, de un hombre que descendió de Jerusalén a Jericó y que cayó en manos de ladrones, y dice que aquel samaritano agarró, y aquí ese texto está avalando el uso del aceite en el nuevo pacto. Dice que agarró ese hombre y vendándole sus heridas, dice que lo curó echándole aceite y vino. El texto lo está estableciendo, vendando sus heridas, lo curó usando dos elementos que tienen dos funcionalidades espiritual: aceite y vino. En el nuevo pacto es el uso en el cual se está estableciendo dentro del nuevo pacto. Ahora, siempre en el antiguo pacto vemos que lo primero que sale con el aceite, vemos que Dios se lo da a Moisés para que él preparara el aceite que era de la santa unción, para ungir, número uno, todos los elementos que se iban a utilizar para el templo, para el uso sagrado. Número dos, era para ungir a reyes, a profetas y a sacerdotes, como bien lo había dicho nuestro hermano Dani, a jueces, que se le daba ese uso, ese tipo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el aceite de la santa unción, así como su nombre lo establece, viene de untado, de untura, y aquel que lo ungía era alguien que era separado. Un ungido es alguien separado. No es lo mismo un ungido que un santo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, Lo mismo. no. Porque la gente hoy en día dice estamos unidos. No. Porque en la antigüedad no hubo santo. Dios En la mío. antigüedad, la palabra santo no es de uso de la antigüedad. La palabra ungido sí, pero los santos vienen en el nuevo pacto, porque solamente hay un solo santo. Y para poder llamarse santo hay que tener a ese santo, y por ende en el antiguo pacto todavía ese santo no se va a manifestar. Entonces, porque el único que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, puede habitar de manera eterna es a Jesucristo. Es el único que está cualificado para que el Espíritu Santo la habite de manera permanente. Por eso usted nota que en el antiguo pacto no era una ausencia del Espíritu. Por eso es que mucho en la teología contemporánea, hablando al respecto del derramamiento del Pentecostés como una señal de algo nuevo que iba a venir, que era que el Espíritu Santo se iba a manifestar, ciertamente no era algo nuevo, como una novedad que nunca había acontecido, porque en el antiguo pacto vemos el Espíritu Santo obrando. Ahora, lo que no era normal era que
habitar en alguien de manera permanente. Dios mío. Por eso es que nunca a nadie el Espíritu de Dios en el tiempo de Pentecostés le habitó de manera individual. Le habitó en Cristo. Porque se enseña al respecto en la teología contemporánea que tenemos que aquellos que vienen a Cristo confiesan a Cristo como su Señor y Salvador. Es una primera parte. Pero no tienen el Espíritu. Entonces, Así enseña la iglesia. No, vamos a terminar esto. No, primero tú aceptas a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, ya tú lo aceptaste, pero tú no estás completo. Tú no tienes el Espíritu. Tú tienes que ahora que entrar en un esfuerzo riguroso de un anhelo que es en tu esfuerzo para ahora anhelar el bautismo del Espíritu. Lo cual es una herejía total que la Escritura no establece por ninguna parte. Lo que pasó en Pentecostés solamente pasó en Pentecostés y nunca más. Porque fue la apertura del tiempo de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dios mío. ¿Tú ves? Porque antes Cristo estaba con ellos, pero le digo, pero posteriormente yo estaré en vosotros. Entonces, esto sería un mixto. Eso es un mito. No, eso es más que un mito. Es una herejía. ¿Por qué? Porque si enseñamos y decimos que el bautismo del Espíritu tiene la persona que anhelarlo, entonces el bautismo viene a través de un esfuerzo que es de manera independiente a Cristo. Y no es la que la Escritura establece. La Escritura establece que se une al Señor, un espíritu es con Él. La Escritura establece que en Cristo estamos completos sin que nos falte cosa alguna. No nos falta nada en Cristo. Entonces, si enseñamos que recibimos a Cristo y posteriormente tenemos que anhelar el Espíritu bajo nuestro esfuerzo, entonces nosotros estaremos diciendo que estamos añadiendo a lo que Cristo le faltó en su sacrificio. Entonces seríamos nosotros participantes de la obra de redención juntamente con el Mesías que fue incompleto, y bajo nuestro anhelo entonces ahí completamos el bautismo del Espíritu como la plenitud del creyente, lo cual es una total herejía si eso se aplica de esa manera. Entonces la pregunta sería, Joel, toda esta gente entonces que vienen al Evangelio y le enseñan, como tú estás explicando, que tienen que esforzarse, y toda esa gente se esfuerza y en un momento dado dice que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué pasó ahí? No, después de 1 año, 2 años, no. dicen ellos, hoy el Espíritu Santo me bautizó. Porque oye lo que pasa. Lo que pasa es que el desconocimiento, porque la misma Biblia establece que mientras el niño es niño, en nada difiere del esclavo, porque no sabe lo que tiene. Entonces, como los que aceptan a Cristo no saben lo que le ha sido conferido en Cristo, lo que han recibido, lo desconocen por completo. Pero ya lo tienen, ¿verdad? Claro, y quienes se lo enseñan también lo desconocen. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero que ya un fue libre, un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, cuando ellos lo reciben de la manera que se le enseña, no es que están recibiendo nada, simplemente lo que se manifiesta, lo que ya ellos tienen. Dios mío. Pero como tú lo desconoces, no lo puedes manifestar. No, exactamente. Tú no vas a poder manifestar lo que tú desconoces. O sea que aquí el principio sería identificar este conocimiento que necesitas para adquirirlo y poder manifestar. Tener conciencia de lo que tú has recibido. Por eso es que hay gente que le dicen cuando van, ¿qué te dicen? Te falta, tienes que meterte. Porque exactamente, porque ahora yo sé que entonces ya no es una obra del Espíritu. No. Ya el hombre que regula cuando tú estás listo. ¿Ves? Entonces, claro, porque cuando la mano humana se mete tras lo divino, automáticamente coge lo que es el protagonismo del escenario. Entonces, cuando recibe la llenura de lo que ya tiene, entonces te dice, tú ves que te llevaste de mí, ahora sí, yo te orienté, yo te guié. No. Y el Espíritu que nos guía a toda verdad. Es que esto vino por el tema del hablar en lengua, porque la gente piensa que si no hablan en lengua, el Espíritu Santo no está en ellos. Entonces le empezaron a inculcar que tienen que anhelarlo.
que tienen que anhelar, porque hay gente que tienen un hambre tan grande porque ellos sienten que porque no hablan en lengua el Espíritu no está con ellos. Pero el mismo Pablo dice en 1 Corintios 12, dice 30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Si él dice en forma de pregunta, hablan todos lenguas, es porque todos no hablan en lengua. Claro que sí. Sin embargo, todos fluyen por el mismo Espíritu. Pero eso no quiere decir que tú no tienes el Espíritu Santo, porque hay gente, oye, que están atormentados en su mente. Porque No duermen. yo No, hay gente que va a ayuda para recibir el Espíritu. como yo Dios no me puse en sanidad, Dios no me puse en milagro, Dios no puede, pero no es necesario, porque él mismo está diciendo que no todos hablaban en El lengua. problema de la confusión grande que ha habido con ese texto es cuando Jesús dice, yo me voy, pero no lo voy a dejar en huérfano. O sea, el problema que ha habido ahí es que como Jesús dijo, yo me voy, no lo voy a dejar huérfano, ni quiero, no. Es que tiene que venir el Espíritu Santo directamente. Yo le voy a hacer una pregunta. Cuando en los jueces, que el Espíritu venía sobre Sansón. Sansón no hablaba en lengua. Cuando venía sobre los reyes, cuando venía sobre los profetas. O sea, el Espíritu nunca ha estado ausente. De hecho, la primera manifestación que da el Espíritu antes de haber una humanidad es que dicen que estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿por qué no celebramos un Pentecostés desde Génesis? Estamos aquí. Dice, Ahí va, algo aquí. Cámara. seguimos con el aceite. Vamos a soltar el aceite porque estos muchachos se van No, profundos. son mitos que Eh. están preguntando. Vamos con la guerra espiritual, la cucaracha y los mosquitos y esas cosas. No se ¡Ay, desesperen. santo! Dice Lucas capítulo 4, verso 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí, señores? Oye, como dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido. Así es. ¿Para qué? Sí. Entonces, se cumple la escritura en ese preciso momento. Entonces, lo que se viene hablando aquí ahora es que se siguen con este tipo de cosas, ungiendo personas. Ven que es pastor, vamos a ungirlo. Ven que va a comenzar un ministerio, vamos a ungirlo. Mi hermano, eso no es pecado que se haga. Claro. No estamos diciendo, eso no es pecado. Eso no es pecado. Usted puede seguir ungiendo si usted quiere. Usted puede seguir ungiendo, eso no es pecado, pero eso no lo avala las escrituras, porque quien unge es el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ya como dice Jesús, está sobre mí. Pero ahora hay una unción más profunda que es el Espíritu Santo en mí. Por eso es que Jesús dice, espérate, el Espíritu Santo estará con vosotros y en vosotros. Así es. Por eso es que dice más para adelante el apóstol Pablo, ya no tendrán más necesidad de maestro, porque la unción misma los enseñará. Entonces, lo que estamos hablando, mi hermano, que esa tipología de aceite que se usa, eso no es necesario. Y que nunca la escritura está diciendo que el aceite es tipología del Espíritu. En ningún texto. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo no hay un solo texto que use el aceite como una tipología del Espíritu. Eso fue un invento de la iglesia. Dios mío. Así Mira que la iglesia tiene- no, más suave. ¿Cómo así, Joel? Sí, Más la suave. gente dice que el aceite Más suave. es tipología del Espíritu Santo. Pero no hay un texto que lo diga. No. Más suave. No, porque se dice muchas cosas. Dios mío. Sí, ahora, si vamos a buscar un tipo, una tipología que figure el Espíritu, lo que debíamos tener dentro de nuestro templo es una jaula con 5 o 6 palomas. Esto lo Y nadie la tiene. Nadie la tiene. Entonces no quieren tipología. Lo que quieren invento es. No, en realidad, amado. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que han dicho que eso le ha dado resultado? No, porque te va a dar resultado, todo da resultado. En su ignorancia. Porque la fe hace que se cree. La fe hace que se cree cosas. Porque algo de resultado no significa que está bien. Ahora sube una pregunta con esto. ¿El silicio que se practica hoy en día es un mito? Es un mito.
Es un No, porque mito, así, es un mito total. Presidente, No, porque cuidado, espérate, presidente. vamos a traer- Según la Biblia. el hecho de que sea un mito que se haya creado, o una, vamos a decir, no un mito, una costumbre, porque es una costumbre mayormente, que se haya creado no significa que eso está mal. Pero sí, Pero déjame soltar. bajaron los seguidores. Lo que pasa es que el silicio realmente era una tela rústica que utilizaban en la antigüedad y ellos se recostaban sobre eso, se la ponían como una forma como de sacrificio. Entonces ya vamos a decir en Latinoamérica o el dominicano le Dale los números, Francis Volque. ellos no hacen silicio, ellos no se ponen un saco ni se ponen una cosa. Se tiran El silicio que se practica en la iglesia cristiana es un silicio totalmente antibíblico. Eso se le puede llamar una noche de chocolate, una tarde de té, un junte amistoso. Eso se le puede llamar cualquier nombre que usted quiera ponerle. Un momento de oración, un momento de compartir la palabra, un momento de dormir en el piso, un momento de llevar 5 almohadas. Lo que usted le puede llamar como usted quiera. Pero no silicio. Pero no silicio. Si vamos a hablar del silicio bíblico. Exacto. Porque el silicio bíblico no es un colchoncito fino en el piso. Con toalla de almohada. No es tirar una toalla. No es tirar un par de almohadas. No. El silicio bíblico es un vestuario, no una forma de usted acostarse en el piso. El silicio bíblico, usted quiere un silicio bíblico, tiene que llevarme una cantina de ceniza para ponerse en la cabeza. Es lo primero. ¿Me entiende? Para tomar el luto de aflicción por algo que usted está pasando, un momento de lutamiento, de aflicción. Entonces usted me aparece con la cabeza llena de ceniza y su ropa de silicio, de saco fuerte, que usted esté incómodo. Ahí es el silicio bíblico. ¿Ve? Ahora, ¿qué estamos estableciendo? Que el silicio no se debe hacer. Estamos estableciendo el silicio es bíblico. Ahora, el silicio que se practica dentro de la iglesia hoy en día no es el silicio bíblico. Exactamente. Entonces hay que... significa que no lo puede hacer. No, el que está practicando su silicio con su colchonetica, con la iglesia, bien. No estamos diciendo que lo deje de hacer. Mira donde que te Hágalo más seguido. Mira donde Porque que hay te comunidad problema. en eso, se juntan 100 hermanos, se ponen de acuerdo, está bien. Pero no puede decir que usted está haciendo un silicio bíblicamente como lo que... Mira donde que te problema, porque hoy en día dicen de que la iglesia está, de que la iglesia está fría, la iglesia está así, porque se está orando poco, porque se está haciendo poco silicio, porque se está ayunando poco. Lo que está faltando, usted sabe que lo que está faltando es amor y es humildad. Así es. Y lo único que tenía la gente de un poquito más antigüedad era que eran un poco más humildes, que compartían más, que tenían casi todo en común. Y más responsabilidad. Un vecino antes, por ejemplo, te compartía una comida, te llevaba. Entonces esa coinonía entre las personas, esa armonía era lo que hacía como un mover, porque el Espíritu Santo siempre se ha movido en la armonía. Así El es. Espíritu Santo no se ha movido tanto en esa liturgia religiosa que hace la gente, que tú haces 80,000 ayunos y tú no sabes amar, tú no sabes perdonar. O sea, tú no sabes darle la mano al prójimo, tú no sabes lo que es el servicio. O sea, hoy en día lo que se está viendo es un camareo, mucha cámara, muchas cosas, mucho aceite, Claro. mucha espuma, poco chocolate, o sea, poca esencia. Así es. Eso era lo que había un poco más antes, que había mucha liturgia religiosa, pero lo que le daba la fuerza a ellos, eso no era tanto los silicios que ellos hacían, Era amor. sino la cosa que ellos tenían en común, que se están perdiendo hoy en día, que dice la Biblia que la maldad se ha aumentado, el amor se ha enfriado. Usted quiere ver una iglesia poderosa, comiencen con la unidad, Así es. comiencen con el ferviente amor. Y Usted otra quiere ver cosa, algo fuerte y poderoso, practique eso en su Y otra congregación. cosa, Dani, que el silicio, que vemos que Isaías confronta a todos aquellos que estaban haciendo silicio, porque uno de los silicios que hoy en día la mayoría de congregaciones le llaman, siguen chimeando, Claro. y hablando más de su pastor, hablando Sí, más de su líder. claro. Y lo primero que Isaías comienza es a reprender Sí. estas acciones de estas personas que estaban haciendo el tipo de silicio. ¿Por qué? Porque estaban haciendo el silicio incorrectamente, no era el silicio correcto. Mirito, ¿tú crees que es justo de que vámonos de silicio un tinaco de chocolate o un tinaco de avena? Y parte uno de pagar. Así no. Hay gente que está brava, claro, ya está, pero
Yo voy para los juntos de mis hijos. Aquí tenemos dos mujeres. Sí. La no importa, y dominicano le Como si no se puso A ver, Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? Porque hay que entender. no, déjala que se Es prese. que Déjala. no, Déjala. es que yo no estoy en desacuerdo con lo que dice la Biblia. Lo que te quiero decir es que se le dio un nombre. No, Para pero- la gente la pregunta. Eso se puede llamar matando cantantes. Que lo que yo voy a decir ya, que es rápido. Yo entiendo, yo no voy muy de acuerdo con esos juntes de silicio y de monte en grupo, cuando no se hacen a conciencia. Porque si yo voy al monte, yo no voy a ir contigo a conversar. Yo converso contigo en mi casa. Yo tengo que ir a aprovechar mi tiempo a lo que fui. ¿Me entiendes? No a beber un chocolate contigo. Yo no hago silicio casi en grupo, yo lo hago yo sola. Usted no le que va al monte que llevan 4 litros de ropa hacia un locro allá. No es pecado, Yo el no monte. sé, Poco. Nosotros vamos al monte. Nosotros vamos al monte. Si tú tienes tiempo que no vas al monte y tú subes al monte, ¿a qué fue que tú subiste al monte? A echar un conversado en el que tú hablas todos los días te va a orar. o a un propósito. O a comer locro de salami. Tienes que saber que tú necesitas una comunión para que Dios te hable, tú necesitas una conexión, debes apartarte que tú vas. Ahora, Tú te apartas. uno de los hombres más poderosos en la escritura, el monte más profundo que él pudo tener fue una cárcel. Sí. El apóstol Pablo no se registra el apóstol Pablo en un monte. El apóstol Pablo pasó casi toda su vida metido en una cárcel. Y desde la profundidad de una cárcel, la oración y el cántico de Pablo y Silas Dani. hicieron que se rompieran todas las puertas. El problema es que hay personas que no oran en su casa y piensan que allá la comunión es más fuerte, mi hermano. La comunión con Dios es ¿Qué diabólico que tú estás haciendo? Dick? Ay, Explique ahí. ¿qué? ¿Y qué te digo diabólico que tú estás haciendo ahí? Explique ¿Cuál ahí. será? Mira si ese sentido. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Y con un grupo, es muy fuerte, es una vigilia en grupo. ¿Es tu grito? ¿No es mi grito? De vigilia tú solo, ¿por qué no amanecen solo de vigilia, pito a pito, orando y buscando a Dios? Pero que el coro es muy fácil, amanecer, y cualquiera amanece en un No, coro. no es malo el coro, Jesús tenía su coro también, no es malo. Hermano, lo que estamos es aclarando los puntos, porque una cosa es muy importante que saber la conciencia que nosotros estamos usando, porque hay gente que entiende que porque yo fui a la vigilia de la iglesia y pasé la noche entera en una chelcha, ya yo busqué a Dios. Y eso no te garantiza nada. Vamos con el espíritu de cucaracha, señores, por favor. Vamos con el espíritu de cucaracha, por Al favor. punto de que hay muchas cosas que se están saliendo fuera de la palabra. Claro. Ahí es que mira, ¿Quién regula eso? ¿quién regula eso ahí? Y mira que lo que acontece, que hay un engranaje desde la cabeza que es el pastor, hasta los diáconos, la que limpia, la que va, todo el que está ahí, sigue un mismo patrón. Y Sí. por ese motivo no son libres realmente en Cristo. Y mira que este hombre puede ahora hablar duro de esto, porque eso no se congrega aquí ya. Ay, ay, no. No, ahora la recia. Siga, siga. Mira, Entonces, el Espíritu Santo está esperando que le devuelvan el culto. Una pregunta, volviendo al silicio, ¿con qué intención se hace el silicio? ¿en qué problema está? Que es como estamos basando. ¿Con qué intención usted lo hace? ¿Con qué intención? ¿Con qué intención usted lo hace? Ah. Escucha, muchas personas, yo lo digo porque yo no, no puedo ser falsante o fariseo. Yo hacía mi silicio. Para ya tengo ese servicio. ¿Pero por qué? Porque ya entendí. Porque Ya no encuentran entendí. tanto la ropa. Bueno, Pero la única vez que espera. Ya se casó. Pero escuchen, yo en la lectura y en la tipología. Ahora yo tengo la verdad que dice. Ahora yo te la verdad. O sea, usted está diciendo que yo tengo que hacer silicio. No, no hay que hacer silicio. Vamos, No hay que hacer. es silicio. Hay que ayunar porque no me da. Pero tiene que ser. Pero el silicio se hace con requisito. El silicio se hace con requisito. Hay que hacer silicio. Ay, no. Hay que hacer silicio. Espera. ¿Hay que hacer silicio o no hay que hacer silicio?
que todo conlleva un requisito. El ayuno, cuando se hace el ayuno, ¿cuál es el requisito del ayuno? ¿Cuál es el requisito? Tú tienes que abstenerte de comer alimentos. ¿Cuál es el requisito del silicio? Tú tienes que ponerte la tela. Espérense. Dominicano, si la tela Pero no que bien, que cuando le predicaban a los gentiles, lo primero que ellos le pusieron fue la Biblia, hablándole de que ellos tenían que Pero comer. que pasarlo por el programa. Ya no vive. No, no te lo voy a filtrar. Dale. Porque acuérdate de la circuncisión también que le dijeron que yo Pero no que- yo no ¿Para me- qué la circuncisión? Pero déjame terminar. ¿Para qué la Ahí circuncisión? es que te voy. Estrella. Salud, ¿Qué paz. pasa? Paz, paz. Nosotros, en nuestro país, en nuestra cultura, no tenemos Que esto sorprendió. Esto sorprendió aquí en esta noche. Así la Zapata entrando ahí. Mi mamá. Lo hacen de una manera de que el dominicano entiende que otra porque Dios mira la Por lo que han intención. cambiado la ley de Dios. La ley de los hombres. Vamos a distorsionar. Han cambiado la ley de Dios. Distorsionado. O la ley de los hombres. Eso fue lo que hicieron Cristo y le pareció. Con un colchón. Pero que el problema está que estamos viendo. ¿Qué dice la Biblia? No, pero ¿con qué intención tú haces? Pero que no es la intención. ¿Qué dice la palabra? Esta mujer hace su silicio. Esta mujer buscan su marido en silicio. Pregunta. La pregunta es. La respuesta de Dios. Escucha, la respuesta de Dios viene por el silicio o viene por la oración. Ay, la respuesta de Dios viene por el silicio o viene por la oración. Vino fuerte. ¿Por qué ese departamento se habla Hasta no lo deja de silicio. Dice en el Nuevo Testamento. Párate de ahí. Que hay guerra. Hay que pelear. Súbete. Por ejemplo, si la Biblia le dice cuando una mujer vaya a hacer un voto a Dios, tiene que ponerse, ¿qué voto te lo especificó? El voto no te lo especificó. Pero que el silicio no te está hablando de voto. Tú estás ligando dos cosas diferentes. Ey. Pero la pregunta, ok, todos pueden hacer su silicio si lo quieren hacer, pero de tú llamarlo, como dijo Joven, como tú llamarlo silicio es el problema. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es un voto. Vamos a ver. Vamos a ver lo que es un voto aquí. Vamos a ver. Un voto. En la Biblia, Gracias, un voto hermano, es de los Marcos Yaroides. en la Biblia dice, en la Biblia, un voto dice, La gente que haga su es una pregunta ahí. promesa solemne que se hace a Dios. Escuchen, es una promesa solemne, dice, dale un regalo. Él está llorándole un regalo, número uno. Dale, sí. Él está en sufrimiento y arrepentimiento, eso no es un regalo, es un Léeme beneficio ese segundo, suyo. léeme ese segundo. Hacer algo en honor a Dios. Dios mío, ya. Eso sí que ellos hacen, es buscando algo para ellos, no buscando algo para ellos. Hacen derecho para una casa, hacen derecho para un novio, hacen derecho para un marido. Eso es para beneficio suyo, ¿sabes? No me lo metas tú en la misma canasta, mi amor, porque yo he hecho silicio para la obra en honor a Dios por la obra que en la misma canasta, ¿eh? Pero más para los siervos ustedes hacen lo que es para los siervos. No, Como Señor, pero tú no puedes meter iba todo en la misma canasta. Oiga, gente, Hagan su pregunta, señores. Llamen a cabina, los números de cabina. tú sabes. Los números de cabina, 8. 7364 809. Vamos a dar los números de cabina. 809. 846 7334. Llama a ese número y hagan su pregunta. Repetimos nuevamente. 8. ¿Para qué? 09 846 7364. Una doble moral.
Yo siempre menciono a la iglesia popular, que es lo que te digo, que nosotros la imitamos en un número de cosas, pero a la manera de nosotros. Exacto. Porque yo te apuesto a ti que vos que critican a una persona que hace una promesa Sí. para allá, para la Basílica de Higüey. ¿Por qué lo critican? Una gente que se va de rodillas, ¿por qué lo critican? Un sinnúmero de cosas que ellos hacen, ¿me entiendes? Como un voto, como una promesa. Y ellos lo hacen para Dios. Y lo critican. Ellos lo hacen el sacrificio, ellos lo hacen 80,000 veces más fuerte todavía, porque Sí. ¿cuál de nosotros se ha ido de que de rodillas? ¿Eh? De que de aquí a que se yo a dónde. Y llega Y te va a decir que vamos a ponernos claros. Necesito moderador aquí. No, Oye, que hay euforia, hay euforia. Por eso que yo te digo a ti que nosotros somos unos imitadores de la Iglesia Católica, Sí. y la vivimos criticando. Sí. Y esa liturgia religiosa que se ha metido, ¿me entiendes? Infiltrada, porque Sí. no queremos salir de esa cultura. Tenemos que entender que son 500 años que tenemos arraigados y no se quiere vivir por las escrituras. No, esto sí, lo que tú tienes de evangelio. No, yo no he hecho silicio, yo lo que he orado. Oro. Sí, eso es lo que yo Pero hago, tú nunca orar. has hecho un silicio. Orar. Yo duré 2 años y pico durmiendo en el suelo, eso es silicio. Teniendo una cama. No. Porque me gustaba dormir en el piso. O sea, los beneficios del silicio tú me estás diciendo que son doblarte la columna. ¿Cómo así? Bueno, hace tiempo. Me lo interesa. ¿Qué dice el apóstol Pablo cuando habla de los usos y costumbres? ¿Qué dice? Bueno, cuando ustedes vayan a hacer esto, entiendan que esto no tiene nada que ver con el apetito de la carne, porque usted se levanta de un famoso silicio y usted sigue con el mismo deseo de pecar igualito. No, pero tú sabes, en la misma canasta, tú sabes que hay gente que Señores, todo lo que la mayoría de la liturgia religiosa que hace la gente, mi hermano, aún la música, la persona piensa que son para ellos. Por eso es que la música es una música a la carta, las adoraciones son adoraciones a la carta, porque todo lo que está haciendo la iglesia es para uso personal. Lo que lo hacen, ¿me entiendes? No es por una devoción a Dios, no es por un cántico a Dios, no es por un sacrificio a Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, presentados pues delante de Dios como un sacrificio vivo. El sacrificio tiene que ser para Dios, el sacrificio no es para ti por un beneficio tuyo. La gente se pasa más tiempo haciendo sacrificios personales, por luchas personales, por cosas que no la quiere enfrentar con su carácter. Así es. Esto no se trata de que usted se metió 80,000 vainas de silicio y de Es un ayuno. silicio para uno. No, usted comience a madurar. no Es que usted comience a madurar, es que usted comience a decirle que no a alguna cosa y que sí a lo que dice las escrituras. Porque negarse son otros 500. ¿Quién es que se quiere negar? Se hacen con falta Si usted de- se niega, usted no tiene ni siquiera que llegar a los silicios, porque el silicio se hace por arrepentimiento. Sí. Para llorar, porque usted siente un dolor tan grande, mi hermano. ¿Y qué es lo que me duele? Para que Dios baje, prende la espada. Ahora, si tú me dices a mí, Es un dolor que no te la debe. si Mira, tú... si tú vas a Dios bendiga a Jazz Peña, que está ahí. Llámenos ahora mismo en cabina, llámanos en cabina y ahí están los números en pantalla. Llámanos ahora mismo en cabina, haga sus preguntas. Este momento es para usted, nuestra audiencia. Puede llamarnos en vivo al 809-846-7364. 809-846-7364. Llámenos en línea y haga sus preguntas. Si tú vas a hacer algún sacrificio o aún un voto a Dios bajo las condiciones que Dani está diciendo, nada va a funcionar ni va a ser recibido. ¿Por qué? Porque lo primero es que de nada sirve. Hay gente que creen que porque tienen ya un hábito de ayunar y de orar y de buscar a Dios, tienen hasta su vida de oración organizada, pero siguen, como dijo Dani, chimeando, murmurando, no perdonan a nadie, no le hacen el bien a nadie. O sea, nada de lo que tú estás haciendo va a funcionar, porque el mismo Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Tú puedes hacer un sacrificio, no es que está mal, pero también tú tienes que revisar tu intención y tu corazón y cómo está tu condición, porque eso no te va a salvar. Porque hay gente que cree que por oración y ayuno se van a salvar. O sea, no se debe orar ni ayunar. Sí, se debe de orar y ayunar. Pero lo que Pues aclare eso entonces. Porque entonces yo dudo que usted salve el silicio y que No, esté ahí contra la oración. lo que yo dije fue que si tú vas a hacerlo bajo las condiciones que Dani está diciendo, de no perdonar a tu prójimo, de murmurar, de no sanarte, de no estar en tu corazón con un corazón, vamos a decir, agradando al Señor, que no es tu prioridad,
nada de lo que tú hagas va a funcionar. Pero debemos entender algo. Muchas cosas a veces que hacemos no nos damos cuenta, no nos percatamos que muchas veces estamos perdiendo el tiempo. Muchas veces claro. estamos perdiendo wow, el tiempo. wow. Porque Y es como dice el apóstol que el ejercicio corporal en nada aprovecha. nada aprovecha. Para Entonces, poco es provechoso, no entonces, dice eso. Yo te voy a decir algo. Poco provechoso. Para poco es provechoso. Poco provechoso. Sí, pero- O sea que él hace un trabajito. Yo Sí, respeto sí. la opinión sirve para la de salud. O sea, pues levanta, si levanta 200 libras, levanta Para 100. que Marco diga que Y son entre amables y mí, peligrosos. yo digo, ¿Dónde dice peligroso? Pero- que es un silicio. Vea eso para mí es Pero indiscutible. te lo digo porque muchas veces Dios Entonces usted me está diciendo que usted se tiró en el piso de su silicio y Santa lo paró de ahí. Párate de ahí. Que el silicio es aquí en el cuerpo. su silicio No, para pero- recibir a su siervo. pero Y te ahora, estoy diciendo, Lo ahora que. que se subió, te estoy diciendo, Espérate, enfócame esta mujer. Giancarlo. ajá, Hizo su silicio. habla con Y fuerza. ellos han testificado los dos que han hecho Ah. su silicio para tener su para Pero tener su espérate. padre. Y ahora dice que Yo- Esto es el fruto de un silicio y ahora se miró en contra de eso. Pero Marco Parra. Se regala y botó la llave. Estoy diciendo Se que regala y botó la llave. la ignorancia más grande es poner efectividad en algo que nunca funciona. ¡Wow! Muy Pero fuerte. ese hombre ya Claro, dice. es que cuando usted me dice esto, usted me da donde no me tiene que dar. Porque mire, Él está ¿verdad? diciendo eso. No. Es que tiene que salir de la ignorancia. Ay, 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 ay. El pueblo, mira qué es lo que pasa. Mira, el hecho, Dios. Mira qué pasa. Ustedes me están diciendo a mí que yo estoy en una ignorancia. No, porque porque está hago No. mi perdiendo. tiempo. Que yo estoy perdiendo mi tiempo, pero está bien. No, ese es tu problema. Pero no lo quiere enseñar. Testimonio de lo que yo he Tú lo que lo puedes enseñar como una doctrina. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Es un testimonio, hermana, profeta Tolentino, de un resultado de un silicio, un breve testimonio de 5 minutos. Mira, yo no hago silicio por peticiones personales, a menos que no sea algo que Dios haya puesto en mi corazón. Den un testimonio. Cuando yo hago silicio, si yo hago, por ejemplo, vamos a poner esta semana, yo hice una comparación. Yo no hice silicio la semana entera. Pero los días que yo dormí en mi cama, Dios no me habló ni me reveló. Pero cuando me fui al piso, tuve revelación. Dios me habló en sueño de algo que yo estaba esperando, que yo ni siquiera se lo había pedido. Pero necesitaba respuesta, pero la tenía en mi corazón, pero no se la pedí. La tenía ahí, pero no se la pedí. Pero como es tiempo. Pero ¿qué hizo? Dios me habló. Encima de eso, la presencia de Dios que yo he sentido y la atmósfera que yo he sentido cuando yo me tiro al piso. Por eso que yo digo que indiscutiblemente no me hables de lo que yo Tiene un vivo. problema serio. Fran, No, yo no Y tengo se lo voy a ningún decir problema. ahora en cámara. Yo no tengo Número ningún uno, problema. la oración la está quitando como más festividad y está poniendo el silicio más festivo. No, es que yo no te estoy poniendo. Deme un ejemplo. De una experiencia. Entonces, no de revelación y oración. Ahí el problema. Te voy a explicar algo muy Sí, importante que la gente no entiende. No, espérese. Cuando usted va a orar, usted va a hablar con Dios, pero la mayoría de las veces, nosotros, permiso, no le damos el chance a Dios para que Dios te hable. Por lo menos en mi caso, a mí me pasa la mayoría de las veces que cuando yo termino de orar, es que Dios viene a traerme respuesta, viene a traerme revelación cuando yo termino. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque yo estoy en silencio. Porque ya me callé. pero, Porque ¿qué? cuando tú terminas, Dios comienza. Pero, No te apresures a irte de su presencia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos vamos de su presencia. ¿Y qué pasa? Dejamos olvidado lo que ya Dios tenía que decirnos. Solamente fuimos nosotros a hablar. Pero nosotros no Tú dejamos oras de rodillas. Tú oras de rodillas. Sí. Ah, De rodillas, de pie. en cuanto Pero el silicio, ¿cómo es el silicio? El silicio está acostado. En cuanto a las. Orando acostado. No, espérate. No, En cuanto a la cercanía con Dios, supongamos, si nos vamos, por ejemplo, a la cercanía con Dios, Vamos a Dios está en los cielos,
Entonces, debería ser al revés, porque si tú estás en silicio, tú estás en el piso, estás más cerca del infierno. No, pero que. Mira lo que pasa. Vamos a la experiencia, por ejemplo. Un ejemplo, yo diciendo. Una hipótesis. Una ¿Por qué hipótesis. habían incluido los padecimientos y nosotros? Por causa de Cristo. Pero- ¿Por qué habían los sufrimientos de nuestra carne? Causa de Cristo. Pero hay que ver que lo que un padecimiento por causa de Cristo. Sí, pero está bien. Pero yo Porque hay un silicio pero no déjame aplica. Déjame explicarte dónde yo voy. Ay, papá. Déjame explicarte dónde yo voy. Tú sabes el esfuerzo que muchas veces tú haces para tirarte en el piso y dejar tu cama. Pero Tú sabes el sacrificio, el acto que hay en tú pararte de tu cama. Para ir Que se bravo. Ay, si yo colaboro contigo, hay que ser bravo. Tú estás haciendo un sacrificio. escucha, Tú buscas una tuberculosis. hizo Cristo. Cristo le clavó un clavo. Pero tú no estás hablando de Cristo le ella. laceraron. Repite esto. Ay, Dios mío. Yo el Ya. sacrificio fue el que hizo Cristo en la cruz. Ay, santo. No hay más. Esta es la pregunta. Ya el hombre no tiene que hacer más No sacrificio. tiene que hacer. Ahora hay una negación a la naturaleza caída que el hombre tiene que hacerla. Oye, Pero no el silicio te va a decir que tú te vas a negar a tu carne. oye esto. ¿Cómo que no? Oye El esto. silicio. Oye esto. Oye esto. Oye esto. Escúchame. Es muy fácil. Si tú ya al monte y tirarte en tierra y Acá la pelota. Oye. El silicio. Los presos van a ser los presos van a ser. Escuchen, escuchen. Vamos a ver, vamos a ver este comentario. ¿Está escribiendo o te llamado? No, está escribiendo, ya estoy. Que llame, que llame. Ya tengo que llame 809-846-7. Ya Peña, llámanos, ya Peña, llámanos. Porque. No, yo te quiero, no quiero que te voy a golpear. Porque busca una cubeta para que recojan todo lo que se va a caer ahora. No, consigue un par de cubetas para que agarren todo lo que se va a caer ahora. Lee el comentario, lee el comentario primero. Vamos a leer el comentario. Para que tú entres acá. Dice ella, es un Preparen su cubeta. llamado silicio. Una mala interpretación. Dice, más bien sería un sacrificio a las comodidades de este mundo. Yo hago ese sacrificio y he visto grandes cosas. Por lo menos se expresa tú con un. Ahí vemos debajo que ella está especificando claramente que no es un silicio. Dice, es un mal llamado silicio. Ella está especificando que se pone la cara. No es un silicio, pero desde 6 años de resultado porque estoy consciente de lo que estoy haciendo. Porque es lo que Espera. Estamos aclarando. Lo que va a llamar silicio es que no le llamen silicio. No puede llamar como silicio. Oye, para la cubeta, oye. Así. Porque prepara la cubeta. Dice que la iglesia es la iglesia de Cristo. Pero, ¿y lo que dice parte que va? Pero que tú cabes presión. No. No allá. Esa es la iglesia porque está reunido. Pero escucha esto. Por favor. Iglesia. Pero escucha esto. No es lo mismo cuando tú tienes conocimiento de algo. Que te dice si dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y la congregación es congregación, cuando tú tienes un hábito de expresar iglesia a la congregación y te enseñan por la Biblia que la congregación son las 4 paredes y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ¿qué debes hacer? Cambiar el hábito de expresión y es lo que estamos haciendo. Entonces es lo mismo que te están explicando. Deja de llamar el silicio a lo que no es silicio. Ey. Es lo único que están explicando. Te lo seguimos diciendo. Por suave. Ah, yo sé Hay que tiene que entender el principio. Porque tú sabes que yo hablo duro, pero voy a hablar suave. Ok. No, perfectamente, no, esto es para todos nosotros. Amado, yo lo que quiero descubrir, cada vez que usted amaneció haciendo silicio, Dios mío. yo quiero que usted me testifique, al otro día, cuando las personas lo vieran a usted, que dijeron, wow, yo no estoy viendo a esa persona, yo estoy viendo a Cristo. Por favor, el testimonio.
tenido una experiencia con Dios tremenda. No, escúchame, escucha lo que estoy diciendo. A esos sacrificios que usted está haciendo de silicio, de oración, de ayuno, de entrega, de voto, ¿qué grado de Cristo pueden ver la persona en usted después que usted sale de eso? Contésteme eso, por favor. Contésteme eso, por favor, porque si tú esos sacrificios que usted está haciendo, la persona cuando lo ven a usted, no ven a Cristo, eso está bien corto. Eso está bien cortitico, porque lo más que en nosotros hoy en día se ve es todo menos Cristo. Este es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos hoy en día, que la gente está viendo de todo menos a Cristo en nosotros. Mucho sacrificio, mucho silicio, mucho pataleo, mucho hablar en lengua, mucho aceite, mucha harina, pero las personas no están viendo a Cristo en nosotros. Y el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, porque ya yo, me entiende, a nadie conozco según la carne, porque yo traigo en mí la marca de Jesucristo. Ese sacrificio que tú estás haciendo es para que Cristo se vea en tu vida. Esto no es de que para que tú dejas de que un poquito el pecado, de que para tú conseguir aquello, para tú conseguir lo otro. Estamos gastando demasiada energía para nosotros y no para que Cristo se vea en nosotros, mi hermano. Es necesario que nosotros comencemos a menguar. Es necesario que nosotros comencemos a desaparecer. Ese es el sacrificio más grande que está demandando Romanos 12:1. Preséntate como un sacrificio vivo delante de Dios. Vivo, que se vea a Cristo. La gente está cansada de vernos a nosotros. La gente está cansada de ver a la gente vociferando. La gente quiere volver a ver a Cristo en la persona. Y que vemos en la misma enseñanza del mismo Jesús. Jesús le enseñó a los discípulos a orar. Jesús le enseñó a los discípulos a ayunar. Pero yo no veo, si no es que estoy mal en la Biblia, cuando Cristo le dijo, ustedes váyanse de silicio. Yo no lo vi, Jesús. Claro que no. Jesús yo no lo vi. Pero tampoco dice que no lo. Él dice orar. Pero Velar las y orar. enseñanzas y las doctrinas que tenemos que seguir, la doctrina de Cristo. No, mira, Jesús. que lo enseñen como una doctrina. Velar y orar. Velar y orar. Si tú lo quieres hacer, tú lo puedes Es que hacer. tenemos que, ¿cómo les digo? Porque Velar Escúcheme esto. Estamos dando opinión ya desde nuestro La concepto. vigilia es más bíblica que el Pero, silicio. mi amor, yo no lo leí. La vigilia es más bíblica que el Nada silicio. más en las 7 vírgenes solamente fue que leí eso. La Biblia no habla de hacer vigilia. La vigilia es más bíblica que el silicio. Ahí se ora. Ahí se Claro. ora. Porque son sacrificios. Doña Carlos, le hace ahí Colosenses capítulo 2. Ponga María que yo verso 20, Como ¿Por qué? Porque cuando se levantan al otro día de ese asunto, verso 22 por ahí. Del 21 se ve la gloria, al 23. se ve a Cristo. A ver, Sabe. del 20 al 23. Vamos a escuchar esa lectura. ¿Cómo es? Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Solo son preguntas. Vamos a ver. Fuerte. Dios bendiga a nuestro hermano Andri familia. Colosenses, Gente de los lentes allá. Colosenses capítulo 2, del 20 al 23. Vamos a ver, dele, hermano María. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los sufrimientos del mundo, ¿por qué, como se viviese en el mundo, os sometéis a Preceptos. tales como no manejes, no busques, no aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto, voluntario, en humanidad y En humildad. en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Exactamente. Ahí está la escritura. Ya la Biblia lo dice. Yo sigo creyendo lo mismo. Claro. Sostiene sierva de Cristo. No, porque yo soy honesta, lo que Pero pasa te es están llevando una no, una porque, costumbre. no, es que yo no lo hago por una costumbre.
hombre, mi amor, cada quien tiene una intención porque hace lo que hace. Oye. Yo lo hago y tengo mi intención el por qué yo lo hago. Ahora, yo no lo hago. Yo entiendo todo eso de que los sacrificios, que ya no hay que hacer lo que sé yo qué. Pues entonces, si no había que hacer ese sacrificio, Sí, hay que porque hacer hay un sacrificio, hay que hacer porque sacrificio. hay una- que tú digas, porque aquí claramente lo que dice es, claramente, esta parte, ¿dónde está? Del 20 para atrás que tú dijiste. Sí. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Mandamiento, ¿qué es un mandamiento? Una orden, una ley. Lo que manda la mayoría de Una los doctrina, pastores, hagan una silicio. Una forma Dentro de la iglesia, ¿el silicio es un mandamiento o no? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si tú no coges silicio en la iglesia, no te la parte. Como doctrina de hombres y como mandamiento no está correcto, es antibíblico. Ahora, voluntariamente tú decides, yo voy a hacer una semana de silicio. Exacto, voluntariamente. Pero está diciendo el texto que en cuanto a los apetitos de la carne, Nada, nada. nada se tiene No, provecho. no, porque lo único que responde como requisito. Entonces, si yo voy a hacer algo que no va a ser una herramienta para ayudarme en la verdadera espiritualidad, eso entonces es un disparate. Bueno, pues si no te ayudaste, pero yo tengo mi propio concepto. Claro. En que base se a mi respeta. experiencia. Se le respeta. En base a mandamiento y doctrina, yo no estoy de acuerdo, porque tú no puedes imponerle a la iglesia Dice que la que iglesia tiene que hacer silicio si la Biblia no lo ¿Y la dice. iglesia lo impone o no? Sí, hay iglesias que lo imponen. Hay iglesias que lo imponen. no Entonces, lo tienen hoy que vamos a decir. trabajar los mitos. Y las realidades. Y- Porque son muchos de los que están conectados. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? Que lo dejen de hacer. Que dejan de hacer silicio. No, no. También Es que la gente cuestiona, señores. y es más regular. Quizás piensan que uno le quiere llevar, uno no quiere llevarle contraria a nadie. Lo que pasa es que las personas han perdido el pensamiento crítico, mi hermano. ¿Por qué No esto? cuestionan ¿Por qué nada. aquello? Las personas no investigan, simplemente van como borregos, le dan por aquí. La gente no quiere leer las escrituras, mi hermano. Por eso es que usted está haciendo. Usted sabe, no se puede repetir. Entonces, porque tú sabes cuál es la problemática más grande, que tenemos un reguero de gente que no quiere leer. Pero el problema no, eso no es el problema. El problema es que ellos no leen. Entonces, cuando viene uno que lee, hablarle por la palabra, ellos dicen, no, eso es lo que yo sé y eso es lo que yo quiero. Haz lo que tú quieras con tu vida. Eso es pues. Mira, es tanta que yo he visto videos donde un pastor le estaba dando gasolina a la gente. Le está dando. Para que se sanara. Francis, corre para allá, coge. Gasolina a tomar. Pero de la buena o de la mala. No, de la que le daba para abajo de una vez. Oye, Estamos Y contra tú ves- todas esas y tú cosas ves- que se están haciendo, señores. Muchas cosas y la raras. persona almacenada para buscar su gasolina. Mira esto. Mínimo era un carro que El tenía. espíritu de la cucaracha, esto, esa muchacha, eso, de que todas esas dimensiones que ustedes han traído, ustedes andan en la profundidad de Satanás. En eso que ustedes andan en Apocalipsis, lean eso en Apocalipsis, que hay gente que lo que estudian son las profundidades de Satanás. Gente que sabe más de los demonios que del cielo. Gente que conoce más al diablo que al Espíritu Santo. Una gente que, una cucaracha que le voló arriba, de que eso fue un demonio, que eso fue un qué sé yo qué. Entonces ahora mismo, tú eres satanista, tú esta gente rara, los que están enseñando un sinnúmero de brujería. Un sinnúmero de brujería en la Biblia. Yo no estoy viendo, mi hermano, el primer testimonio que está dando de que Pablo. No, porque cuando agarramos a la muchacha, ven, la agarramos, ven, testifica. ¿Cómo era lo que te estaban usando esos demonios? No, los demonios se me metían y que a las 3 de la mañana yo me iba gateando. No. Enséñele la Biblia a la gente. Enséñale a la persona a orar, porque las personas ahora se están validando de que por lo que dice un brujo. No, porque fulano ora, cuando fulano ora. No, eso lo sabe todo el mundo, mi hermano, que si una persona ora, la oración tiene poder en el nombre de Jesús. Marco Parra. Que lo digo un brujo. Y están enseñando un sinnúmero de cosas que lo están aprendiendo la gente, señores. La gente está aprendiendo brujería por todos esos testimonios que ustedes están dando. Porque hay personas, tú sabes, que rompen en verdad. Pero dame ver si es verdad. Sí, que eso funciona. Que la copa media de agua, Sí. eso hace eso. Dame Sí, ver, porque sí.
La persona, mi hermano, usted tiene que entender lo siguiente, que nosotros estamos más inclinados al mal que al bien. Usted se puede morir predicando algo positivo y la persona no le hace caso, pero de que usted habla un método de cómo hacer una brujería, la persona, yo voy a decir hasta cristiano, fácilmente. ¿Por qué cristiano? A ver si eso es verdad. Que me dieron de la guerra espiritual, para que sigamos en el tema. Hábleme de la cucaracha. Le voy a dar dos. Sí, vamos para allá. El primer mito es la guerra espiritual es arrebatarle al diablo lo que nos quita. ¿Cómo así? El segundo mito es orar en lenguas hace más. No, ese no es, perdón. Los gritos al orar añaden poder a la guerra espiritual. Ey, eso es verdad, eso está bien. Oye. Mientras más tú seas, más fuerte es tu poder en el mundo Pero, espiritual. ¿eso es un mito o es Es un mito. Eso es de guerra espiritual. Pero eso estaría prácticamente en una misma balanza, porque el que tiene esa práctica puede decir, no, mi hermano, a mí me ha resultado mi grito. Lo exorcita. Exactamente. Pero a mi casa Y fue un entonces, exorcista. porque le resultó correctamente, está bien. A mi casa fue un exorcista, líder. Pero que en esencia no es por el grito, sino por el nombre. Escúcheme. Exacto. No, porque el problema es que se convierte en un mito. Porque ya porque tú tiraste un grito y dijiste el nombre de Jesús en grito, el demonio salió, pero no fue por el grito, sino por el nombre. Ya el débil en la fe dice, wow, hay que gritar para que Pero que por eso, mira, porque eso es lo que Ay, fue el grito de Jesús cuando llegó a Gadara. Pero entonces, Ese grito se fue ese fuerte. si es así, entonces es un funeral en que más gente debe estar endemoniada, manifestada. Mira. Hay que más se grita. cuando yo empecé en Nuevo Creyente, yo pensaba que era eso, varón. Usted hacía eso, ministro. Uno tiene que hablar la verdad. Al principio, cuando yo veía que esos predicadores comenzaban a decir, Dios mío, por esa canción, y yo no Billete. El espíritu de perro de Billete. ¿Cómo se le llamaría? Ignorancia será. La gente, yo no entiendo cómo es que otros imitan a otros sin investigar, porque yo fui a una iglesia donde los miembros de la iglesia pensaban que la unción de la pastora estaba en hacer así. Y todos los miembros de la iglesia pasaban el culto entero con la mano así, porque ellos iban a recibir un Esa pastora nada más aquí. No, tenía Alzheimer. Pero ahí, mire, ¿qué es lo que tan falta? De leer la escritura. Las escrituras, mi hermano. A mí casi no tuvieron que enseñarme de que antes de yo convertirme, por ejemplo, de la iglesia popular, casi todo es latino, es católico. ¿Oíste? Y siempre que yo iba a salir, yo decía con Dios y la Virgen. Siempre, mi hermano. Ay, ay, ay. Eso no sé qué nada. Ahora, no la llegué a terminar. Yo hice mi primera comunión. Salí rebelde. Yo estoy bautizado, pero está bien. Lo que quiero decir, señores, miren, es lo siguiente. En el 2014 yo estaba orando. ¿Qué yo hice? Yo agarré con velones, con de todo, porque eso es lo que yo sabía. Todo ese tipo de liturgia, mi hermano. Yo estoy hablando de usted. Yo he bregado con ese tipo de cosas, de oraciones, de vainas raras, con esas cosas de agüita de todo, agüita del otro. Usted piensa que uno le está hablando de la ignorancia. En mi familia se ha practicado muchísimo esa cosa de la hechicería, de la brujería. Y cada vez lo que están es peor. Dígale, ministro, vamos a usted se convirtió en carne salada, que lo miraba con los 2 puntos de orégano. Entonces, lo que estoy diciendo, mi hermano, tú sabes que yo agarré las escrituras y todo lo que yo no encontré en la escritura, a mí nadie tuvo que decirme que deja esto, deja aquello. Todo lo que yo no encontré en la escritura, simplemente yo dejé de hacerlo, porque yo lo que estoy en mí por esto. A mí me dijo que no es como María. Yo entendí que nada más la Biblia habla de Jesús. Digo yo, pero espérate, la vuelta es Jesús. Claro. Oye, Es Jesús. Con Jesús. María salió sola porque no le encontré tantas veces en la Biblia. Dios mío. Era yo que salía con ella, pero ella no salía conmigo. Oye, Ella se quedaba. parece que el tema de mitos en este término hoy, parece que La el tema- cucaracha no me la iba a den, caer señores. fuerte. Escucha esto. Yo vengo de camino, cuando vengo de camino por acá, viene una persona y se para y me dice, el Señor me dice que te lleve allá donde tú vives.
El hombre, cuando yo me monto, escucha esto, esto no es un cuento, una vaina, esto me pasó hoy mismo. Usted había hablado con Viniendo para alguien acá. cristiano, le había predicado por teléfono mientras usted estaba allá. En ¿Eh? ese carro. No. Óyeme, el tipo me dice, yo confiadamente me monto en el carro. Cuando yo me monto, ministro, veo a la Virgen María, a los planos de Taina, yo digo, "Diablo, ¿dónde yo digo? ¿A dónde iban acá? Yo en el carro. El tipo para el colmo me dice que es coronel también. Yo estoy aquí, estoy preso y con una gente endemoniada. Entonces el tipo me lleva al lugar. Pero escucha esto. Lo que el tipo me dice es, usted tiene para darme 500 pesos ahí. Lo envolvió. Escucha. Bueno, es un principado. Pero escucha esto. Pero escucha esto. A todo el yaque. Ya cayó. Y yo estoy que me voy acá. Hasta Yancal. ¿Y en qué tiempo que yo me metí aquí? Te digo yo aquí. Esto venía con el tema de guerra espiritual y esta asunto. Y entonces, le digo Escucha que esto, no plata, ministro. Agárrese de esa zanahoria. Agárrese. Me ayudo, ¿vio? Tuve que darle calor con el asunto. ¿Qué le dice? Claro, tuve que mojarle la mano. ¿Pero qué le dice? Una zanahoria. No, zanahoria no llegaba ni a lechuga. Una remolacha. Dios mío. Una remolacha. No, vete con Pero que cuidado, te ya. digo, ese fue uno de un tiro de casualidad. Lo que te digo no entiendo. Wow, pero no, pero es que estaba en demonio ahora, ¿eh? 56. Uno ve, tantas cosas que uno ve, y como está la gente en su ignorancia. Para lo último, para completar, el hombre me dice, espérese, que tengo que darle una oración anotada en un papelito. Y yo digo, de repente el diablo. Bueno, yo me desmonté más rápido que lo que yo me había subido de vehículo. Usted tiene que decirle que usted iba a hablar por él, ¿no? Hay mucha gente que está dentro de la congregación, señores, que lo que les gusta es la brujería. Y hay tantas cosas que se hacen raras dentro de las congregaciones que es una similitud a la brujería. Que la gente está ahí por eso, no es por la palabra ni por Cristo. A la hora que usted comience a sacar un sinnúmero de liturgias que usted tiene, diabólica, ahí adentro, usted verá como la gente se va viendo sola. Porque la gente no están ahí porque lo que tienen un altar permanente donde ellos no están pagando dinero, porque ellos tienen que ir a donde un brujo, ellos tienen que dar su cuarto, pero como usted le tiene todo ese asunto ahí, que usted lo está entreteniendo y ellos ven esa cosa como la misma brujería donde ellos iban, ellos se están quedando ahí. Cuando usted comienza a sacar cosas, usted se va a dar cuenta que la gente se va a comenzar a ir. Comienza a predicar solamente la escritura. Comienza a tener culto conforme a la escritura, mi hermano, porque los cultos de hoy en día, la presencia de Dios está tan ausente que la gente ni cuenta se dan. Pero es por tantas cosas que le han metido al culto. Sí. Hay un sinnúmero de cosas que se le tienen que quitar a los cultos, que no es culto a Dios, sino es que es culto al hombre. Pero, Dani, yo quiero hacerte una pregunta. Dios bendiga a hermana Tahuel que Velázquez allá en el tío. Wow, la gente de Cuba, Cuba. de Velázquez, Dios bendiga. ¿Un mito o esto lo avala la escritura? Cerramos después de esa Voy a- intervención. Voy a coger el punto aquí para cerrar con un chin de sazón. Pararse en el altar y orar de espalda, eso está mal. O sea, me explico. Sonando una Me campana. explico, no, porque hay personas que dicen, si tú oras de espalda al altar, Tirando la silla. si tú oras de espalda al altar, volteando la silla, tú no estás honrando a Dios, porque tú tienes que orar de frente al altar. Y el predicador, cuando predica de adelante, ese volte le da No, pero hay personas que te La jalan. pregunta es, pero está bien, es cuando el predicador va a orar. Él se pone de frente para el púlpito o sigue mirando a la gente. Porque hasta para predicar le están dando la espalda. Ya, y se rompió. Ya. No, pero que Jesucristo. Es que, señores, señores, pero es que espalda al altar. el problema es que No, pero- No No está atrás. No, está adelante. ¿no? O sea, que dame en el altar. No, porque tú sabes que y cuando se pone de rodillas. ¿Cómo es esto? No, porque el altar de brujería, así que Pablo está adelante. En muchos No lo lugares. pueden voltear. Entonces es el mismo altar. Un altar de cuadro. Dios. no, pero que te estoy diciendo, son un sinnúmero de principios católicos. Sí, sí. Que la persona no quiere tocar el próximo Sí. domingo. Señor, la cucaracha le pasa Sí, por encima, no, porque esa mujer de ustedes, por eso. No, eso Se se quiere va hacer duro. entrevista, te No, quiere- para duro. Aquí tiene que poner una palabra. No No se se sea nadie. De que no, de que es famoso, que no es famoso. No. Porque nada más no es la cucaracha. No, hay también muchas tenemos cosas. Claro, claro. Señores, lo que se ha convertido en un toque de queda desde el Santiago, el primero de América.
para el mundo desde Corea, Taiwán, China y Japón. Se despide Espíritu Caminado. Muchas gracias.